Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando chiles rellenos. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. Media libra de carne molida, de la que tiene poca grasa. Una zanahoria pequeña cortada en cubitos. Una papa pequeña cortada en cubitos. Media cebolla pequeña cortada en cubitos también. Y tengo 3 chiles cubaneles. También vamos a estar necesitando un poquito de aceite. En esta ollita tengo suficiente agua para poner a hervir los tomates. Tengo 3 tomates, 2 dientes de ajo, media taza de agua, un cubito de pollo, media cucharadita de orégano. Y también voy a estar necesitando un poquito de esta misma sal para lo que va a ser lo del rellenito para los chiles que vamos a estar preparando con la carne. Aquí tengo también 4 yemas de huevo y 4 claras de huevo. Las yemas y claras de huevo tienen que estar a temperatura ambiente. Una cucharada de maicena. Y en este platito tengo un poquito de harina extra que vamos a estar necesitando para los chiles antes de ponerle lo que va a ser el envuelto de huevo. Y aquí comenzamos. Vamos a comenzar a poner los chiles en este comal para asar. A medida se vayan cocinando los chiles, así les vamos a estar dando vuelta para que queden bien cocinaditos. Y así, de esa forma, va a ser bien fácil quitarles la piel del chile. Yo comienzo a darle vuelta con la mano, pero una vez ya están calientes los chiles, tenemos que usar una pinza para estarle dando vuelta. Lo tenemos que dejar que quede bien cocinadito, ¿ven? Así. Lo que cambie de color lo tenemos que dejar lo más que podamos del chile por todos lados, y así va a ser más fácil que nos suelten la piel. Una vez ya están bien asaditos, los voy a sacar y los voy a estar poniendo en una bolsa plástica. Vean, miren, ya comienza a dar la piel. Ellos solitos la van soltando. Y no se preocupen, si ven así que están como quemaditos, no, eso no les pasa nada por dentro, vean. No se les va a quemar. Solo es la piel que se está cocinando ahí. Bueno, ahora lo voy a poner así en la bolsa. Y voy a cerrar la bolsa y los voy a dejar ahí a que se enfríen un rato. Ahora los chiles ya están fríos. Y voy a comenzar a remover la piel del chile. Vean, bien facilita la da. Y este chile no pica. Y la piel es bien fácil de removerla. Y así, esto mismo voy a hacer para los 3 chiles. Y después solo lo limpiamos. Los chiles asados tienen un sabor bien delicioso. Intenten preparar esta receta. Ahora voy a estar cortando el chile, así por un ladito. Y le voy a estar removiendo las semillas. Esto lo tenemos que hacer con cuidado para que el chile no se vaya a rajar completamente. Una vez hemos retirado todas las semillas del chile, ahora lo que voy a hacer es secarlo con papel de toalla por si tiene mucho exceso de agua, ¿verdad? Porque esto lo vamos a estar friendo. Entonces tenemos que tener cuidado que el chile tiene que estar lo más seco posible. Ahora el próximo paso que hago es pasar el chile por un poquito de harina para que el huevo se quede pegadito en el chile. En una cacerola voy a estar agregando un poquito de aceite nada más para comenzar a cocinar la carne. Agregamos la carne y la separamos. Estoy cocinando a fuego medio alto. Una vez la carne cambia de color, le vamos a estar agregando la cebolla, papa, zanahoria, sal al gusto. Revolvemos un ratito y aquí voy a estar agregando media taza de agua. Lo tapamos y lo dejamos cocinar. Revolvemos entre medio, lo volvemos a tapar. He cocinado la carne por 13 minutos. El agua ya se le consumió y la dejé que se dorara un poquito solo con la grasita que despidió la carne. Ahora lo ponemos aquí de ladito y apagamos el fuego. Ahora voy a comenzar con la preparación para una salsita que vamos a estar haciendo para los chiles rellenos. Que a cada tomate lo que le voy a estar haciendo, le voy a estar haciendo una cruz. Una vez ya hemos cortado el tomate en cruz, lo vamos a estar poniendo en una ollita con agua, en una ollita pequeña, porque yo solo estoy haciendo 3. Ahí va a depender de la cantidad que ustedes hagan de chiles rellenos.
Entonces con agua suficiente en una ollita que los cubra. He cocinado los tomates por 10 minutos, ahora los voy a estar sacando y los voy a poner en este colador para que se enfríen. Y ya una vez están un poco fríos los tomates, vean, por eso fue que les hice la crucita en la parte de arriba del tomate. Vean qué fácil da la piel el tomate si hacemos eso. Removemos este final y lo voy a estar partiendo en 4 para ponerlo en la licuadora. Le voy a estar agregando el cubito de pollo, la otra mitad de la cebolla pequeña cortada en cubitos, 2 dientes de ajo, orégano y sal al gusto. También voy a estar agregando una taza del agua caliente que tengo aquí todavía, donde estuvimos cocinando los tomates. Voy a estar licuando por 2 minutos. En una cacerolita pequeña voy a estar agregando un chorrito de aceite, bien poquito, y voy a estar agregando la salsa y la vamos a estar cocinando hasta que la salsa se ponga un poco espesa y el tomate esté bien cocidito. Revolvemos y dejamos cocinar. Una vez la salsa ya está espesita, entonces la retiramos del fuego. Ahora voy a comenzar a preparar lo que va a ser el envuelto que le vamos a estar poniendo a los chiles rellenos. Voy a comenzar a batir las claras a punto de nieve, vean. Voy a estar poniendo las yemas, se las dejamos ir todas de un solo. Una vez ya todas están bien revueltas, las yemas y las claras, voy a estar agregando la maicena. En una cacerola vamos a poner suficiente aceite para estar friendo los chiles. Lo vamos a dejar que se caliente. Ahora voy a comenzar con el rellenito de la carne. Se la vamos a estar poniendo a los chiles aquí adentro así. Para que el chile no se abra, le voy a estar poniendo 2 palillos. Así, y recuerden que antes de servirlo tienen que remover el palillo. Ahora le voy a estar poniendo el huevo que quede bien cubiertito y con cuidado lo vamos a estar poniendo en el aceite que ya está bien caliente. Y lo mismo voy a hacer para el otro chile. Y a mí lo que me gusta también es ponerle un poquito extra, que quede cubiertito el chile, así. No los tocamos hasta que comience como a dorarse. Ustedes van a ver que comienza a cambiar de color, entonces ahí lo comenzamos a separar. Ya comienza a ponerse doradito. Los chiles, cuando le ponemos el envuelto de huevo, solo lo tenemos que freír un ratito porque si no se pueden quemar. Ya una vez está como doradito de los dos lados, si algún pedacito les ha quedado así, vean acá, eso no está bien cocido todavía, entonces lo voy poniendo así como de ladito para que se termine de cocinar. Ahora ya están bien cocinaditos y los voy a poner en un pedacito de papel de toalla. Vean qué sabroso esto. Y los chiles los he cocinado a fuego medio alto. Si un pedacito les queda así un poco que no está bien cocinadito, solo pónganle un poquitito de aceite. Lo dejamos en el papel de toalla que escurra un poquito el aceite y servimos. Una vez se les ha escurrido un poco el aceite, lo que voy a hacer, lo voy a estar pasando a esta ollita, también pesadito, bien lindo nos han quedado. Agrego la salsa y lo voy a dejar a que hierva un ratito nada más para que el chile relleno agarre el saborcito de la salsita. Después de 3 minutos que puse a los chiles a hervir un ratito con la salsa, ya está. Entonces lo vamos a retirar del fuego. Agregamos un poquito de salsa. El chile relleno con papa y zanahorias. Solo un recordatorio que no olviden de remover los palillos antes de servir los chiles. Espero les haya gustado la receta y no olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita, mis amigos. Será hasta la próxima. ¡Feliz provecho! ¡Adiós!